Soy Mariucha Figueroa, la directora de la presencia salesiana de Pico. Quería, en nombre del equipo de articulación, darles la bienvenida a todos, a todas, a este segundo encuentro de conversaciones pedagógico-pastorales en clave de justicia curricular. Y agradecer hoy especialmente a Cecilia, a Walter, a Dalila, que van a compartir con nosotros las experiencias pedagógicas que fueron construyendo a lo largo de este proceso de formación de 2 años. Agradecer también a Viviana y a Lucas, que van a ofrecernos sus apreciaciones después de la presentación de los trabajos. Agradecer también a Adrián Mandará, que es el director general del Instituto Superior Juan 23 y de la Universidad Salesiana, que está con nosotros, a Héctor Rauch, que es el rector de la Universidad Salesiana. Gracias, queridos hermanos, por aceptar participar con alegría en este espacio tan significativo para nosotros. También agradecer a Mario Cabrera, que nos viene acompañando a lo largo de estos 2 años, de este ciclo que comenzamos con entusiasmo y con pasión en abril del 2018. Y ahora entre todos estamos disfrutando de los frutos de este trabajo. Y gracias también a cada uno de ustedes, queridos educadores, queridas educadoras, por sumarse, por aunar complicidades y ponerle en el corazón en esta búsqueda de construcción de experiencias pedagógicas que traigan más vida a nuestros pibes y a nuestras pibas. Así que así comenzamos entusiasmados y le paso la palabra a Mario. Buenos días, entonces, como decía anteriormente, estamos llegando al término de este programa que empezó allá por el abril del 2018, y yo, quería aprovechar esta primera presentación para retomar o recuperar algunas intuiciones y algunas experiencias que logramos clarificar en este programa. Si bien, para ahí va a ser significativo para aquellas personas que lo han participado del mismo, también está bueno poder compartirlo con aquellos que no han podido participar, pero que de alguna forma han sabido del desarrollo de este programa. Y tenemos, una serie de intuiciones que a partir del desplegarlas con el trabajo en el programa hemos podido lograr clarificar. Y una de ellas tiene que ver con algo que decíamos al final. Es decir, este programa se asienta fundamentalmente en la propuesta de armar, de potenciar, de favorecer, de establecer condiciones para el desarrollo de comunidades narrativas. Cuando hablamos pluralizamos, que no entendemos la escuela como una sola comunidad, sino que en la escuela existen múltiples comunidades, múltiples agrupamientos, que son también variables en el tiempo, en sus intensidades, pero que no dejan de ser que en realidad el hecho de poner en evidencia que la tarea docente siempre es una tarea colectiva, comunitaria. Por eso decimos comunidades, para pluralizar, para complejizar, para decir hay muchas, hay que ver, y quizás una gran parte de estos programas, el esfuerzo está centrado en poder articular estos procesos comunitarios que ya están. De ningún modo se trata de organizar, muchas veces desde el paradigma de una gestión administrativa más tradicional se piensa que para armar comunidades el director diseña quiénes son las comunidades y no empieza reconociendo aquellas comunidades. Y narrativas porque tenía que ver con esto. Nos centramos en la articulación comunitaria a partir de relatos que compartimos, relatos que cuentan nuestra experiencia y que comparten los demás. Eso me parecía como un dato. También decíamos que en esto, ¿cuál es este rol de docente que estábamos trabajando? Y decíamos siempre que es un rol movedizo en el sentido de que por momentos aprendemos y por momentos enseñamos. El rol aprendiz docente es esa formulación con un guión al medio separándolos o articulándolos de alguna manera, indicaba que se trata de esto, de una identidad que se va construyendo. Y con una tarea fundamental, si bien insistimos que es parte del saber docente la tarea de enseñar y de planificar, creemos que la tarea fundamental de un docente está en sus prácticas de lectura y relectura y en sus prácticas de escritura y reescritura. Por eso decíamos comunidades narrativas de aprendices docentes que releen y reescriben sus experiencias en torno al currículo.
¿no? Es decir, vuelvo a decir, una de las intuiciones fundamentales del programa fue decir, tenemos que volver a poner el currículum, lo que enseña, donde se materializa la escuela, en el centro de las conversaciones pedagógicas, y ese fue todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo lo hicimos? Creemos que también hubo algunas cuestiones que son centrales en esta experiencia del programa. Fueron 3 textos claves que consideramos que por ahí los que participamos, los que elaboramos y que compartimos, lo podrán identificar claramente. Primero, un texto clave que nosotros desarrollamos fue recuperar algo que es un instrumento de la planificación docente que se llama la secuencia didáctica. Esto no lo inventamos nosotros, lo recuperamos del ámbito de la ciencia de la educación para decir una forma de presentar la planificación de la actividad de enseñanza. Y decíamos esto porque de alguna manera muchas de las críticas de los programas de pastoral educativa había estado centrada en que no llegaban al aula, no modificaba. Entonces, una de las intuiciones que tuvimos en el programa fue, esto que pensamos, esto que conversamos entre docentes en torno al currículum, tiene que ser puesto en el aula, desplegado, trabajado, tiene que entrar al aula y ver los efectos de sentido que eso provoca. Por eso el instrumento con el cual nos sostuvimos en esta idea fue, bueno, ellos tuvieron, entonces, fue la secuencia didáctica, es decir, todos los que participaron en el programa, estos docentes que están presentando sus trabajos, han escrito una secuencia didáctica, han escrito una forma de llevar a cabo esta planificación. También otro texto que trabajamos fue una narración, es decir, con esto ligado también a la narración de la experiencia que decíamos en el punto anterior. Siempre, digamos, una forma de recuperar esta experiencia planificada en la secuencia didáctica que se desplegó en el aula, la recuperamos a través de la narración. Es decir, aquello que experimentó el docente en su trabajo áulico. Entonces, el otro texto que escribimos, y que la mayoría escribió y que hemos conversado y ha sido parte de un montón de intercambios, es una narración. O sea, tenemos 2 textos, secuencia didáctica, una narración. Y finalmente, el texto que está en la base de esta presentación, de este momento de conversación pedagógico, es una sistematización. Una sistematización pedagógica en la perspectiva de Messina Raimondi, que es una investigadora chilena o venezolana, yo no me acuerdo ya digamos, su origen, pero digamos que me parecía muy interesante porque de alguna forma pensaba que un trabajo que se ha desplegado en el aula, una experiencia que se ha narrado, tiene que ser sistematizado para su presentación. Y una sistematización que siempre es muy simple en el punto que es recuperar lo que se planificó, recuperar lo que se narró en relación a textos, a un horizonte de texto que funciona como un horizonte de sentido que permite referenciarnos a otros autores, a otros textos que nos permiten volver a releer nuestras experiencias y volver a reescribirlas. Entonces, en la base de este programa, estas 3 intuiciones las pudimos sostener y que se pueden concretar en estos 3 textos que hemos trabajado. Esa fue una de las cosas que insistimos. En la base de todas esas cosas están esos 3 textos que han estado trabajados por todos los compañeros. Y así las cosas, podemos decir que Laura, Selva, Dalila, Cecilia, Walter y algunos más, los que vendrán los próximos miércoles, leen y releen. Es decir, este trabajo en torno a textos les ha permitido leer y releer permanentemente, es un ejercicio. Esto que decíamos al comienzo, ser docente es capaz de leer y releer, hacer prácticas de lectura y relectura es lo que nos habilita en nuestra posición docente. También estos docentes y algunos más escriben y reescriben. Esa ha sido la experiencia de este programa. Han escrito y han reescrito sus textos, han revisado, han trabajado. Y textos que de alguna forma dan cuenta de la experiencia en torno al currículo. Entonces, de alguna forma quería presentarles esta idea porque me parece que es importante cuáles son las intuiciones que tuvimos en el programa, cómo se fueron desplegando y por qué llegamos a esta instancia con una serie de textos trabajados. Por eso, sistematizando, volviendo a retomar, tendríamos que decir, por ello, que unos docentes inter, suigen en alemán, porque es un texto que tomo de Nietzsche, están entre experiencias. Es decir, el programa ha trabajado sobre estas condiciones de posibilidad para que un grupo de docentes puedan moverse entre suigen experiencias en torno al currículum. Nosotros consideramos
por programas que vamos a desarrollar o intuiciones que tenemos para futuras tareas, que hoy la categoría entre, SUIGEN es la categoría pedagógica y teológica fundamental. Ya no se trata de movernos en comunicaciones que tienen un sujeto por un lado y otro sujeto por el otro, sino se trata de desplegar el pensamiento y la experiencia entre en la experiencia, en el espacio inter. Habitar el espacio inter es salir del muro que nos parecía confinar la modernidad en un sujeto aislado que se comunicaba con otros sujetos aislados y apostar por la construcción común. Y ese espacio inter consideramos que hoy es el espacio público, la famosa ágora, digamos, en la tradición democrática de los griegos, el espacio público donde tenemos que habitar y vivir entre experiencias. Y solamente seremos, digamos, de alguna forma podremos arriesgarnos, lograremos profundizar nuestra experiencia en medida que desarrollamos condiciones para movernos entre esas experiencias, en el espacio inter. De alguna forma eso es lo que quería como presentar, volver a recuperar estos tres textos, esta idea del programa en torno a leer y releer experiencias, y que eso ha permitido que estos docentes que hoy presentan sus textos hayan podido moverse entre las experiencias. Así que a partir de ahora le doy el paso a Dalila. Seguimos entonces. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mañana lluviosa en Victorica. La verdad que muy agradecida a los colegas que están acompañándonos, agradecidas al equipo, a los familiares que están viendo esta presentación, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se tomaron un tiempito para poder acompañarnos en esto que la verdad es muy grato compartir. Quiero compartir con ustedes mi trabajo, narrando una experiencia dentro de un proceso de investigación, así que espero que les guste, y bueno, si hay alguna fallita técnica, sepan disculparlo. Muchas gracias. Mi nombre es Dalila y soy profesora en Ciencias de la Educación. Me recibí en el año 2014 y es a partir del 2015 que comienzo a dar clases en el Instituto San Juan Bosco de mi localidad, Victorica. Esta escuela que me vio crecer y me formó tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, ese año me recibió como docente en sus aulas. El día de hoy comparto con ustedes esta experiencia, que si bien se recorta una secuencia didáctica que se desarrolló en el ciclo electivo 2019, la misma comienza a construirse con diversas voces. Desde el momento que comienzo a dar clases en sexto año en el espacio de metodología de investigación en ciencias sociales, hasta hoy. ¿Y por qué digo diferentes voces? A lo largo de este proceso de escritura me han acompañado muchas personas que han sido parte de la puesta en marcha y reflexión continua de esto que llamamos justicia curricular. Si bien soy yo quien está a cargo de la asignatura, tanto mis colegas como el equipo directivo, quienes me habían formado en la universidad, mis alumnos y alumnas me fueron acompañando en este proceso de reflexión y escritura. ¿Por qué hablo de este espacio y no de otro? Fue un espacio en el cual me encontré con tensiones entre el conocimiento y la búsqueda de respuestas, con diferentes marcos teóricos, un diseño curricular sobre el cual pensar, con voces de personas que ya habían transitado la investigación. Era el espacio que más desafíos e interrogantes me despertaba y sobre el cual me propuse reflexionar. Es por ello que a partir de esto planteo los siguientes tópicos. En primer lugar me planteé cómo hacer más significativo lo que intento enseñar. Comienzo este trayecto formativo pensando cómo poder interpelar mi propia práctica desde el conocimiento propiamente metodológico y desde la perspectiva de mis alumnos y alumnas. Es así que, al inicio lectivo del 2016, me encuentro con mis estudiantes de sexto año, y después de varias actividades de búsqueda de temáticas y problemáticas sobre las cuales les gustaría indagar a ellos, surge una cuestión que me llamó poderosamente la atención. En una de las actividades que desarrollé, ellos me planteaban que había compañeros y compañeras que habían quedado en el camino, donde pasaron de ser 28 compañeros en un primer año a 17 en un sexto año. Al mismo tiempo seguían diciéndome que estos eran compañeros que se habían ido a otra institución, que habían sido padres o madres,
que habían repetido o incluso no sabían dónde estaban. Al finalizar esa clase, los estudiantes expresaron que su interés era pensar en esos compañeros que se fueron quedando en el camino. Ese día me fui muy interpelada por la temática, hasta inclusive asombrada de las cuestiones que les preocupaban, e incluso me quedé pensando en esos otros estudiantes. A raíz de la situación que mis alumnos me presentan, comienzo a indagar e investigar personalmente cuáles eran los supuestos bajo esa idea de abandono y repitencia que se situaba con ellos, y cómo podríamos comenzar a pensar la temática con los estudiantes para posteriormente emprender un proceso de investigación. Y este recorrido no lo realicé sola. Comencé la búsqueda con la ayuda de Marisa, Laura, Cecilia, Gabriela, colegas de la institución. Y al mismo tiempo me acompañó Alicia. Y su acompañamiento podríamos decir que fue doble, como colega, y a su vez recordé un taller que había cursado con ella en la universidad. Y por último Belén, con quien compartí mi trayectoria universitaria, la formación en esta experiencia de justicia curricular y espacios de diálogo y debate respecto a esta asignatura, metodología de la investigación en ciencias sociales. Y en segundo lugar, me pregunté, ¿cómo interpeló la noción de justicia curricular mi práctica? Esta frase, somos 28 y quedamos 17, fue el puntapié para construir esta secuencia de trabajo, al mismo tiempo con el objetivo claro que era la inquietud de mis estudiantes saber qué pasó con aquellos que habían quedado en el camino. Es posible decirles que si bien el análisis de esta experiencia necesitaría de muchas charlas y narrativas, entiendo y afirmo que los estudiantes de sexto año, ese día, en esa clase, interpelaron todo lo que había pasado en el transcurso de su escolaridad. Y por eso necesito decir que no es un hecho menor que estudiantes que fuimos formando en comunidad, con la ayuda de las familias, docentes, profesores, sacerdotes, entre otros, ese día se cuestionaron por el otro. Ese otro que muchas veces no se dieron cuenta de su ausencia, hoy cobra mucha relevancia y le damos voz. Por ello, somos parte de esa reflexión y pensamiento, todos como comunidad educativa. Y en este punto me gustaría retomar las palabras de Connell, donde entiende que esta justicia curricular como protección de los más necesitados, donde la educación debe servir específicamente a los intereses de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Y de esta forma emprendo junto a mis estudiantes un proceso de investigación que implica múltiples variables de análisis, donde busco comprender junto a ellos qué se entiende por las categorías conceptuales identificadas e interpretar cómo se expresan desde la realidad social. Por tal motivo, decido junto a ellos recortar la muestra de investigación a todos los secundarios de la localidad de Victorica, haciendo un especial recorte sobre el ciclo orientado. Al mismo tiempo, decidimos seleccionar la metodología de indagación de tipo cualitativa y de los métodos de recolección de datos. Por ello, tomamos entrevistas, encuestas, análisis de datos estadísticos, de investigaciones, de documentos escritos, como la Ley de Educación Nacional. Y decido retomar como soporte bibliográfico ese taller que cursé con Alicia en la universidad, que se llamó Fracaso Escolar. Y entre paréntesis, decirles que con este trabajo también fuimos a Feria de Ciencia. Estas decisiones que fuimos tomando en conjunto con los estudiantes, con los colegas, siempre fue partiendo de su inquietud. Ese pensar en el otro nos hizo darnos cuenta de que algo había sucedido y que por algún motivo no estaban finalizando sexto año los 28 estudiantes. Retomando la noción de Connell, la posición de los menos favorecidos significa en concreto plantear los temas económicos desde la situación de los pobres, establecer cuestiones de género desde la posición de las mujeres, plantear las relaciones sociales, raciales y cuestiones territoriales desde la perspectiva de los indígenas, exponer la sexualidad desde la posición de los homosexuales y así sucesivamente.
En este punto, yo sumaría a las nociones de este autor pensar en el otro, ese otro que tengo a mi lado. Y finalmente, me encontré pensando este proceso de investigación. A partir del desarrollo de esta secuencia, fuimos indagando en las particularidades de la temática que habían identificado los alumnos y se logró definir una selección del área temática, un problema, objetivos e hipótesis para comenzar a indagar el tema que ellos habían elegido. El trabajo de clase a clase fue ir haciendo un relevamiento metodológico sobre la temática y a partir de allí construir el conocimiento científico. Y en este sentido, retomo las palabras de Saint-Thomas, donde nos plantea qué implica educar. Educar implica ayudar al alumno a construir su propia visión del mundo sobre la base de una organización de la información que le permita hacer hincapié en los modos entre el que el pasado y el presente fueron realizando las conquistas sociales, culturales y científicas. Es esta la mejor estrategia para formar personas optimistas y democráticas y al mismo tiempo solidarias. Por este motivo, resultan insuficientes ciertas medidas para pensar los contenidos muchas veces en las instituciones escolares. Por eso, tomo las palabras de Saint-Thomas donde dice que es preciso tener presente quiénes, cómo y por qué seleccionamos los contenidos. Creo que aquí está la respuesta a esta secuencia de clase. Pensar el contenido metodológico, pero a partir de lo que a los estudiantes les pasa, a partir de su relación con la sociedad y entre ellos. Para cerrar, ¿a qué me invitó este proceso? Para concluir pienso y me pregunto si es posible construir, si no tal vez llevar adelante, un proceso de currículum más justo. Y a lo largo de esta narración me planteé 3 grandes tópicos: cómo hacer más significativo lo que intento enseñar, cómo interpelo la noción de justicia curricular y al mismo tiempo cómo pensar ese proceso de investigación desde el más desfavorecido. Entiendo que construir conocimiento a partir de una realidad que nos interpela y que está presente en la escuela y en la propia vida de nuestros egresados es sumamente enriquecedor, y más aún si la iniciativa surge de ellos. Es así que es posible confirmar, y a partir de los que formamos parte de esta obra salesiana en La Pampa, que estamos haciendo un currículum más justo. Personalmente esta fue una experiencia de aprendizaje y reflexión. ¿Por qué? Al pensar en este trabajo pienso en las acciones que realicé y cómo las hice. Esto me interpela, me pone en la vereda de enfrente y hace que pueda ir más allá de un proceso de investigación, sino que veo una práctica situada de análisis y de reflexión de la propia práctica. No solo de mi propia práctica, sino de la realidad concreta que viven los adolescentes y jóvenes que formo. Para cerrar, gracias a todas esas voces. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Dalila, por este desafío en el que me has metido. Voy a ponerme el temporizador para no pasarme mis 10 minutos y si me permiten voy a compartir pantalla, contándoles que bueno, no es que haya hecho 3 entradas o 2 entradas, sino que he pensado lo que me ha sucedido. A ver, ¿ahí pueden ver? Sí, Viviana. Sí. Perfecto, gracias. Lo que me ha ido sucediendo mientras pude leer tu propuesta y tu desafío, lo que me pasó a mí como educadora, ¿sí? Lo que fui sintiendo, en lo que creo que hay que poner el ojo como educador. Bueno, lo primero que pensé es en los del camino, ¿sí? Toda mi mirada intenta ser también, desde nuestra perspectiva creyente, en un Dios que anduvo por los caminos de la extranjería, por los caminos a donde nadie andaba, por los caminos esos que parecían sin sendero, que no llevaban a ninguna parte, ¿no?
Bueno, entonces me imagino a esos pibes con todo su mundo encima, ¿no? Llevándolo como pueden, a donde pueden. Y pienso aquí textos, voy a recortar de lo que pude leer de lo que nos acercaste, Dalila. Repitieron 5 compañeros y 3 se fueron porque si no repetían. Algunas fueron mamás, esperaron cumplir 18 para irse a la escuela de adultos. Bueno, ¿cuáles son los motivos que los hacen salir? Fue mamá. Ah, bueno, una pavada en realidad, ¿verdad? Fue mamá. O veía que iba a ser expulsado, entonces prefirió irse antes, ¿no? O tal vez poder pensar que han salido porque quieren ser otros, no quieren ser lo que la escuela pretende formar, pretenden ser ellos. O simplemente pretenden ser un ser en búsqueda no de aquello que suponemos desde lo científico, metodológico, prescriptivo, ¿no? Que un pibe debe construir consigo mismo, ¿no? Había muchos compañeros y compañeras que se habían quedado, esto es lo que decías recién, Dalila, en el video, ¿no? Muchas veces nosotros desde la escuela, más allá de pensarnos como escuela o vygotsquiana o crítica, seguimos midiendo en términos cuantitativos dentro del paradigma tradicional, en términos estadísticos, cuántos hay dentro, cuántos hay fuera, cuántos se confirmaron, cuántos no se confirmaron, cuántos tomaron la comunión y cuántos no. Por lo tanto, también es cierto que la lógica cuantitativa está muy metida en nuestros estómagos. Muchas veces pensamos en situaciones en las cuales el alumno dejó de asistir y repitió. Muchas veces este es el último desenlace, ¿sí? Y lo que decís es que todo lo que implica el proceso de deserción comenzó antes. Y eso es muy importante, porque acá tenemos que pensar en lo que vemos o no del emergente actual. ¿Cómo pudimos anticipar nosotros quiénes eran los que se iban a ir o no? Para después quedarnos solo con los números. O sea, ¿qué pudimos anticipar? ¿Qué pudimos hacer antes de preguntarnos por qué salieron los que salieron, ¿no? Ahí, bueno, este tema del paradigma cuantitativo implícito. Y luego esto que muchas veces planteás, que es el conocimiento, lo que tiene que ver con lo científico, y por otro lado esta tensión que vos sentís de problematizar con la realidad social en la que los pibes viven. Bueno, eso me parece maravilloso que hayas podido encontrar un modo de contactar y de ir por ahí, más allá de que muchos piensen que puede ser un tiempo perdido, ¿no? Ahí hay un tiempo de búsqueda que parece un tiempo perdido, pero es un tiempo de oro porque es el interfaz, es el que permite conectar, ¿no? Buscan otro lugar los pibes a donde seguir andando, más allá de ese saber experto que los habilite, más allá del saber que los certifique, ¿sí? De hecho, me puedo preguntar también si todos los que certificaron y se quedaron adentro cumplieron sus objetivos y tienen éxito. O sea, si no fracasaron. Podría preguntarme también, ¿no? ¿Qué pasa con los que sí certificaron y fueron prolijos y pasaron todas las pruebas de calidad a las que la escuela los somete, ¿no? Bueno, esto que decís, no todo conocimiento es científico, justamente, ¿no? Entonces la pregunta es si la escuela puede habilitar a que ellos se descubran, que se saquen eso que los cubre y que puedan ser ellos mismos, más allá de todo lo científico que nosotros, también es cierto que la escuela tiene que ayudar y construir ese modo de pensar, pero no es el único, ¿no? Bueno, Hahn plantea la expulsión de lo distinto en uno de sus textos, ¿no? Y eso distinto puede ser un tesoro, por eso esa imagen de Ciro López. Eso distinto que a veces es expulsado es nada más ni nada menos que el tesoro de un ser humano. La existencia del otro como preocupación curricular debe ser el tema. De hecho, Scliar, en un video que se llama Estar Juntos, que se los recomiendo, él dice, no conozco nada más importante que la existencia del otro, ¿sí? Y esa existencia a veces queda eyectada, expulsada, ¿no? Por eso vos decidiste tomar el soporte bibliográfico del taller de fracaso escolar, el formato taller como un formato de conversación que excede lo que habitualmente nos proponemos en el aula, como esa cosa organizada, y que pretende justamente reproducir el impacto neoliberal en una propuesta de consumo. Consumimos la escuela de un modo, de una estructura.
para llevar al éxito, que en el fondo reproduce la educación bancaria también, ¿no? Muchas veces. Por eso citás a Connell en esta posición de los menos favorecidos, de la igualdad y la desigualdad, en un Connell que después retomaré en los otros aportes, o reflexiones o conversaciones que pensé para el otro grupo también, ¿no? Y centrás el problema, ¿cómo se producen los procesos de deserción y fracaso escolar dentro del establecimiento? Eso me parece interesante, por lo que decíamos antes. Si nos damos cuenta antes, es porque eso que ahora está afuera, empezó a pasar ya adentro de la escuela, ¿no? ¿Y cuáles son las evidencias que encontramos? Y vos como hipótesis tirás que los estudiantes del secundario abandonan o repiten o no culminan los estudios. Bueno, por cierto, no todos, algunos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo anticipar la caída? ¿Cómo anticipar el escape o cómo anticipar la fuga? Y ahí traes la categoría de deserción. Y yo me quiero preguntar, ¿deserción como traición? ¿Deserción como posición tomada de un pibe que dice esto no me sirve y se va? ¿Decisión como relación con otro mundo, con otros contextos? ¿Decisión como extorsión? Me siento extorsionado para quedarme aquí, entonces la única respuesta que tengo es ser sumiso y quedarme. O deserción como expulsión, donde ya no es que soy un desertor, es que no me siento convocado, ¿sí? Deserción como decisión, deserción como liberación. Aquí no me puedo expandir, en el afuera puedo expandirme, o bueno, o no, pero no tengo dónde estar, entonces ni en el afuera ni en el adentro, porque esa es la otra cosa que pensaba, pibes que no se hallan ni en el afuera ni en el adentro, ¿no? Podríamos afirmar que detrás de estas deserciones hay algunas violaciones de algunos derechos implícitos. No intencionales, no es que nosotros estamos violando derechos, entiendan lo que quiero decir. Está implícito ahí, no nos estamos dando cuenta que hay algo que por ahí está siendo violentado, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, el espacio de la escuela es un espacio donde poder poner en tensión esos dispositivos duros. Y nos cansamos de hablar de la modernidad líquida, pero no entró a la escuela lo fluido. Sigue habiendo dispositivos duros, el tiempo, el espacio, el currículum recortado, nada puede ser fluido, todo es pactado, hay minutos para todo, la escuela no ve lo líquido. Y en esa línea de análisis vos hablás de una consolidación que entra en contradicción con la llegada de diferentes sujetos, que fueron históricamente mantenidos al margen, ¿sí? Entonces ahí me pregunto, por esos derechos vulnerados, ahí aparecen los derechos vulnerados, ¿no? Incluso de los cuerpos, ustedes saben muy bien que Connell fue Robert Conen y es Raywell Conen. Y me pregunto cuántos de nosotros sostenemos transiciones de construcción de género adentro de la escuela, ¿no? Como posibilidad, de esos teóricos que también estudiamos. El sistema educativo está en crisis, vos decís muy bien, y eso se refleja, por supuesto, en la imposibilidad de que la escuela genere un lugar, ¿sí? En las categorías de Auger, para que haya un lugar tiene que haber encuentro, tiene que haber pertenencia, historia, ¿no? Y finalmente decís que se consolida, leo lo que está resaltado, en la interpretación de las trayectorias educativas de los sectores socialmente desfavorecidos. Ahí entra esa dupla de los favorecidos desfavorecidos, a donde tampoco podemos afirmar que los que encontraron favor puedan tener algún éxito. Y finalmente, para terminar, el trabajo para los del camino. ¿Cuál es el trabajo que nos queda para pensar a esos que están de camino? Vos decís, me parece necesario en este contexto comenzar a desnaturalizar la forma de trabajo que se presenta en las escuelas para los estudiantes. Y me hiciste pensar mucho, Dalila, gracias, ¿cuál es la forma de trabajo? ¿Y para qué vida? ¿Sí? Entonces me preguntaba o decía, bueno, da trabajo ser humanos. No es solo una cuestión metodológica, no es solo pensar qué tipo de trabajo, sino cuál es el trabajo al que me enfoco. Quiero decir, yo necesito que él promueva todo esto para que cuando salga consiga trabajo. O yo necesito que él trabaje en su ser para que sepa quién es, ¿no? ¿Y dónde se hace eso? Ahí digo, bueno, da trabajo ser humanos.
Y nosotros creemos en el Señor del camino, en el que en algún momento se fue, el que no está en el sepulcro. No está en el sepulcro. Por ahí es el que no se quedó en una estructura que lo iba a matar. Entendió que significaba transmutar, ser otro, dar otras opciones, ¿sí? Da trabajo ser humanos. ¿Y sabéis qué pienso pensando en Emaús, no? Ese que no está nos encontró en el camino. Nos encontró en el camino y nosotros íbamos pensando, ¿no? Nos digo, che, ¿en qué andan? Y estamos preocupados porque se fueron un montón de pibes, había 28 y no sabes, estoy preocupadísimo. Y este pibe que se fue antes nos dice, pero ¿no era que tenía que ser así? Para que nosotros nos diéramos cuenta que podemos hacer otro tipo de educación, que podemos pensar en clave de justicia curricular. Y a lo mejor tenía que ser así. Teníamos que ayudarnos a pensar, y tal vez ese que se fue es nuestro gran maestro, para que nosotros hoy podamos pensar una escuela diferente. Así que te agradezco muchísimo, Dalila, esta posibilidad que me diste de pensar estas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Bien, mientras tanto ahora vamos preparándonos entonces con Lucas, que era la segunda persona que hemos puesto en esta propuesta de, digamos, de volver a contextualizar el texto de Dalila, es decir, pensar esta relación entre el texto con otras referencias, así que lo invitamos a Lucas, que va a compartir su pantalla para poder seguir conversando. Bueno, Dalila, buenos días. Ya hemos estado conversando, ya hemos anticipado, digamos, nuestras miradas. Bueno, la verdad que también comparto con Viviana el placer de haber podido, por lo menos, leer tu narrativa y de poder hacer una relectura, ¿no? Y yo lo pensé esta conversación, no sé si de evolución, porque tampoco me considero en un lugar de autoridad para eso, pero sí en esta conversación me encontré como invitado, ¿no? Como convocado de alguna manera por lo que vos escribiste, porque no lo hemos conversado, no lo hemos compartido, y yo por eso lo pensé este diálogo, este compartir desde una invitación, ¿no? Entonces me encontré invitado de tres maneras, ¿no? Entonces quería compartir un poco las invitaciones. Quizás mis invitaciones tienen que ver quizás también con mi formación, con las cuestiones que más me llamaron la atención de tu relato, con algunas categorías que a mí me hacen ruido y que forman parte también de mis preocupaciones, no solamente como docente, sino también preocupaciones de tipo formativas. Entonces, bueno, quería compartir un poquito mi lectura de tu narrativa. En primer lugar, yo quería compartir esta cuestión de la primera invitación, es la pregunta, ¿no? La pregunta inicial, que la verdad que interpela a cualquiera que te la hacen, ¿no? Porque digo, ¿qué pregunta, no? Esto de qué pasó con los compañeros que quedaron en el camino, ¿no? Y yo planteo esta cuestión de que la pregunta, de alguna manera, más allá de la intención con que se haga, a veces quizás sin medir demasiado las consecuencias, cuando uno plantea una pregunta, en el otro interpela, ¿sí? Siempre la pregunta incomoda, interpela, desacomoda, ¿sí? Y en este caso me parece que esa pregunta de estos alumnos y alumnas por sus compañeros que han quedado en el camino, de alguna manera está mostrando la necesidad de una responsabilidad, ¿no? De un responder a esos que han quedado en el camino, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa injusticia, ¿no? Y yo pienso en estas injusticias cuando me planteo, bueno, esta cuestión del fracaso, ¿no? Del fracaso escolar, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿fracaso de quién podría ser ese fracaso? ¿De quién es? ¿Del estudiante que se va? ¿De la institución que no pudo, digamos, ofrecer un espacio de cuidado, de formación para ese estudiante? ¿Del sistema educativo? ¿De las estructuras? ¿De las personas individuales? ¿No? O el tema del abandono. Estoy pensando también en injusticia cuando hablamos de ausencia del Estado, cuando hablamos de prácticas que son por ahí excluyentes. A veces inconscientemente generamos prácticas que excluyen, que separan, que expulsan. Quizás alguna palabra sin alteridad, ¿no? A veces decimos cosas, utilizamos categorías, conceptos que pueden ser expulsivos para otros. Quizás también en esto que planteabas vos de estos alumnos y alumnas que fueron padres o fueron madres,
hablo también de una injusticia frente a una ESI silenciada, invisibilizada, que parecería que no logra emerger en las escuelas, en las aulas, que cuesta mucho sumarlas a las discusiones que deberían ser cotidianas, ¿no?, de una institución educativa. Por otro lado, también planteo esta cuestión de problematizar, ¿no? Vos no solamente te dejaste interpelar por la pregunta, sino que empezaste a problematizar, ¿no?, a mostrar el límite del sentido común, ¿sí?, el límite de lo obvio, ¿no? Porque quizás lo obvio es decir, bueno, quizás estos chicos, ¿no?, la respuesta más obvia, más común, más de sentido común es decir, bueno, en realidad eran vagos o vagas, o no saben lo que es el esfuerzo, o las familias históricamente han dejado la escuela. Vieron que a veces uno, por lo menos cuando conoce las historias en los lugares más pequeños, donde uno conoce las historias de las familias, a veces hace esas lecturas así como que hay una continuidad, ¿sí?, en el fracaso, que a veces no tiene que ver con una a ver, ¿cómo podemos decir?, una intencionalidad, sino que quizás tiene que ver con una historia de exclusiones que a veces van más allá de las decisiones personales, o sea, que van más allá de las decisiones personales. Y por otro lado también el rol de la experiencia, ¿no? Nosotros hemos trabajado con un texto de Scliar, ¿cómo es? Bueno, se me fue el autor, ¿no? Pero que planteaba esta cuestión de la experiencia como cómo nos paramos frente a un acontecimiento, ¿no? Es decir, el acontecimiento de alguna manera nos sacude, nos amarrea, y la experiencia es qué hacemos frente a ese acontecimiento, ¿no? Cómo nos abrimos, cómo estamos disponibles, de alguna manera, a encontrarnos con ese acontecimiento que nos saca de foco, nos corre, de alguna manera. Después, a ver si pasó la siguiente. La segunda invitación la que me vi movilizado, interpelado, fue esto de pensar una metodología de la investigación en clave de justicia curricular. Creo que no es una categoría cerrada ni acabada, porque me parece que es algo que siempre se va repensando, replanteando, ¿no? Pero yo vi o pude visualizar en tu relato, en tu narración, una intencionalidad de poner ese espacio, esa propuesta en clave de justicia curricular y también en clave evangélica, obviamente, ¿no? ¿Por qué yo veo esto en tu propuesta? En primer lugar, porque estás planteándolo desde una perspectiva de los menos favorecidos. Yo pienso en la categoría de la otredad de Levinas, ¿no? El otro es el excluido, el que queda afuera, ¿sí?, el que no puedo reducir a mi propio yo, ¿sí?, el que no puedo de alguna manera reducirlo a lo que yo creo que es lo que debería ser, ¿no? Por otro lado también, porque estás pensando los intereses de los estudiantes que tenés en el aula, ¿no? Esos compañeros que de alguna manera reclaman, hay una voz de reclamo, ¿sí? Hay una voz de reclamo por esos que han quedado en el camino, ¿no? Y vos estás de alguna manera dando lugar a esa pregunta, dando lugar a ese reclamo, a partir de una injusticia cometida, pero también haciéndote cargo, de alguna manera responsabilizándote, pero respondiendo, en el sentido de respuesta, ¿no? De dar una respuesta de alguna manera. Y por otro lado, me parecía que vos asumís las tensiones de la realidad social y las instituciones en juego. Acá parece claramente que no es tu intención dar respuestas simplistas y cómodas, y cuando uno abre la pregunta, de alguna manera implica tener que movilizar no solamente las prácticas áulicas, sino también a veces las prácticas institucionales, y bueno, y más allá de eso, ¿no? Más, digamos, a nivel mucho más general. Por eso yo quería compartir con vos y con el resto de los que están participando de este encuentro, esta idea de la educación como un acontecimiento ético, ¿sí? Bárcena Orbe, tomando justamente digamos, el legado de Levinas y también el legado de Hannah Arendt, ¿no? Plantea esta cuestión de la educación como una acción hospitalaria, ¿no? Como esto de dar acogida al recién llegado, ¿sí? De alguna manera de darle entrada al extranjero, ¿no? De ese rostro que parece que no tiene palabra y no tiene voz. Y quizás la voz de ese rostro que hoy no tiene palabra porque quedó afuera, porque quedó excluido, ¿sí? Y que quizás tiene el rostro quizás tiene esos rostros con nombre y apellido, pero que quizás también representan otros rostros, y por eso también hablamos de otredad en mayúscula, ¿no? De otros rostros que han quedado también afuera, ¿no? Esta cuestión yo me pregunto, ¿quiénes son esos rostros, ¿no? ¿Quiénes son
esos que de alguna manera han quedado afuera, ¿no? ¿Cuáles son esos rostros de la otredad? ¿No? El excluido, el diferente, el que abandona, el que repite, la familia que rompe con los modelos que son esperados, ¿sí? El que pone en jaque los límites institucionales. O sea que claramente hay una propuesta, por lo menos en lo que se ve en tu relato, de dar hospitalidad a esa alteridad, ¿no? Y de hacerte responsable de esa injusticia. Y en tercer lugar, la tercera invitación, me voy a compartir, tiene que ver con investigar para qué, ¿no? Esta pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Sería solamente para indagar, para explicar, y nos quedamos solamente indagando y explicando? ¿O tiene que ver con una cuestión de actuar, ¿no? Tiene que ver con esto de la acción, ¿no? La investigación a acción, ¿no? Y yo tomo algunas de tus palabras, ¿no? Me implica un proceso de reflexión y acción, decís vos en tu narración. Esto me interpela, me pone en la vereda de enfrente, hace que pueda ir más allá de un proceso de investigación, sino una investigación situada y en contexto, ¿sí? Yo acá planteo esto de dar hospitalidad a la alteridad, interpretar desde una posición política. Hay una posición política, hay una toma de posición frente a el abandono escolar. No pasa desapercibido, no pasa desapercibido en tu aula, no pasa desapercibido en la institución. Hay una toma de posición, hay una cuestión ideológica, frente a una necesidad quizás de restituir un derecho que quizás ha sido perdido, ¿no? También hay una exigencia de ponernos en camino, de poder comprender, ¿no? Poder comprender, pero para poder responder de alguna manera, ¿sí? Y ahí está la responsabilidad. Y vos me habilitás a sentirme invitado, en primer lugar, a interpelarnos, a dejarlos interpelar, a explicar sabiendo que es una perspectiva, ¿sí? Esto de que no es la única explicación posible, es una mirada, es una perspectiva, ¿sí? Tiene que ver con un accionar, ¿sí? Y vos hablás de los dispositivos duros, ¿no? Esto de revisar los dispositivos duros. Es la gran invitación de tu trabajo, por lo menos lo que yo pude leer, ¿no? A pensar los vínculos que se dan en la escuela, a pensar las prácticas áulicas e institucionales, a pensar las condiciones y las políticas educativas. Yo siempre digo que el rostro del otro deja una huella, ¿sí? Su palabra, dice Levinas, descentra siempre el orden, ¿sí? El orden de lo instituido, lo que siempre hacemos, lo que estamos acostumbrados a hacer. La voz del otro obliga a replantearnos radicalmente el oficio de enseñar. Y con estas palabras, ¿no? Con este compartir, digamos, mi apreciación, bueno, quería nuevamente felicitarte y agradecerte por la posibilidad de poder leer tu relato, tu narrativa. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Bueno, tanto para Lucas como Viviana, gracias porque retomaron mis 3 textos, mi secuencia de clase, la narrativa desarrollada en la segunda instancia y el diálogo construido para este video. La verdad que pudieron retomar cada uno de los puntos y es sumamente interesante escucharlo de las apreciaciones por parte de ustedes de cada uno de los apartados de mi trabajo, ya sea desde el problema, la hipótesis, pensar esto del derecho a la educación, y la verdad que tiene múltiples aristas. Por eso yo digo en el diálogo, esta secuencia de clase nos llevaría a muchas narrativas y muchas charlas, porque la verdad que despliega múltiples cosas para analizar, pero igual creo que llegamos al objetivo que era pensar eso que Lucas dice en el otro, ¿sí? Que es algo que pudimos hacer y lo podemos confirmar en el día de hoy. Vamos a abrir ahora el espacio de la conversación. Esto de alguna manera el espacio de la conversación supone que nuestra palabra se pueda poner en juego, sobre todo a partir de una pregunta tan simple que hemos podido pensar, que hemos podido imaginar a partir de esto, del texto de Dalila, su video, y los comentarios de Vivi y Lucas. Una cosa muy sencilla es que me quedé pensando, y Dalila vos lo decías, esto de la construcción de conocimiento, ¿no? La construcción de conocimiento con los chicos, con los colegas, ¿no? Entonces, construir conocimiento sobre la deserción, sobre lo poco significativo, sobre las exclusiones, sobre... Qué interesante que es eso, porque sería el tema prohibido para la escuela, en un currículum hegemónico, ¿no? ¿Cómo me voy a poner a pensar en eso que no? Tenemos que andar por acá y olvídate de esto otro, ¿no? Me quedé pensando un poco en eso.
Sí, un poco tenía que ver con eso. Surge de los chicos, pero queda como en esta tensión de decir, bueno, hay algo en lo que tengo que pensar y que la escuela me está interpelando, los chicos me están interpelando. Tiene que ver con eso, Pata. Bien, yo quería decir dos cositas, dos intervenciones, porque realmente tanto el texto de Dalila como el comentario de Viviana y Lucas casi me eximen de decir cualquier otra palabra y creo que no puedo agregar otra palabra sensata después de lo que estos compañeros han dicho. Simplemente dos cosas. Cuando escuchaba el texto, el audio de Dalila, lo explicitó muchas veces, que este texto se ha construido con muchas voces. Y yo creo que esa es una cuestión epistemológica fundamental de sentido. Si la verdad es sinfónica, es polifónica, necesitamos muchas voces para construir una verdad. La verdad no se construye con una sola voz. La verdad sinfónica es un texto de un teólogo católico, von Balthasar, que dice, esto es aspecto para el pluralismo católico, el pluralismo religioso. Creo que tenemos que aprender muchas veces que en nuestras escuelas y en nuestros espacios escolares y religiosos, la verdad se construye con las voces de todos. Por eso la verdad no puede ser hecha por una sola voz. Y la segunda cosa que remarco mucho esto de la cuestión del camino, me parece que lo de Viviana en cuanto a la explicitación cristiana de esta figura, ¿no? Digo, todos los que hemos estudiado algo de teología y de pastoral sabemos que a los cristianos en los primeros momentos, en la época paulina, se le decían los del camino, porque los encontraron a Jesús en el camino, y se trata siempre de encontrar el camino, pero el camino es una de las metáforas religiosas que más hemos usado, pero yo apuesto a dos posibles significaciones. Una de ellas, el camino es aquello trazado. En muchas de nuestras narrativas, incluso vocacionales, el camino se descubrió a los 16, 17, 15 años y nos mantenemos en el camino para toda la vida. Igual de aquel que se vaya del camino, es un traidor. Por eso la palabra deserción, como lo planteaba Vivi, tiene mucha cuota de traición, de abandono. Sin embargo, hay otra forma de ver el camino que a mí me parece mucho más interesante y lo tomo desde la tradición del folclore popular, en este caso de Peteco Carabajal. Peteco dice en una de sus chacareras, dice, hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierde el primero, pero jamás el segundo. O sea, el que camina sin rumbo no se pierde. Y entonces, en esto de acompañamiento de nuestros jóvenes, tenemos que aprender a caminar sin rumbo porque tenemos que seguir el camino de ellos. No volverlos al camino como tienen que seguir por esta ruta, sino que poder acompañar estas trayectorias que se despliegan. Y recuerdo, por esta cuestión de la deserción, que quizás no son categorías que culpabilizan a nuestros jóvenes porque son traidores, porque abandonan, porque fracasan, sino de decirles, no hemos diseñado trayectorias de acompañamiento para estos jóvenes, no hemos podido acompañar en estas trayectorias, por lo tanto, me parece que urge repensar estos formatos del camino para decir, en realidad, tenemos que aprender a acompañar los caminos que ellos recorren. Y ese es, me parece un desafío tanto pedagógico como pastoral para nuestras generaciones. Y por eso decía, estas dos referencias que me parecen interesantes. La verdad es polifónica, se hace con muchas voces, y el camino, de alguna forma, hay que aprender a caminar a veces sin rumbo para poder acompañar a otros, porque si no, el esfuerzo de volverlos al camino es inútil y revela el fracaso de nuestras propuestas pedagógicas y pastorales. Esas dos cosas de referencia a partir del texto de la Dalila y los comentarios de Vivi y Lucas. Y retomo esta cuestión que vos dijiste, las múltiples voces, que eso fue algo que me atravesó todo el trabajo. Desde los colegas en la institución, yo traté de hacer un apartado específicamente de eso, porque fueron los que más me interpelaron, desde los colegas, desde el cursado de la formación en Santa Rosa, Alicia Iglesias, que me retrotrae a ese taller de fracaso escolar, como muy bien dije en el trabajo, pensar esta temática, también la pensé desde el conocimiento científico propiamente, y me retorné a la universidad, a un taller que había cursado, el acompañamiento de Belén, que también dicta el mismo espacio en el secundario de Pico. Así que traté de ver eso, cómo esas múltiples voces aportaron a la construcción de este trabajo, interpelada por los alumnos, obviamente, también. Sí, buen día. Buen día. Yo quería hacerle una pregunta a Dalila, ¿Sí? porque me quedo con... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bien, yo me quedé con esto que dijo Viviana, si los que certificaron tuvieron éxito y los que no se certificaron.
y pensaba en esto de una escuela que pudiera habilitar a que se descubran. Me quedé con esas dos frases. A mí me pareció muy interesante el trabajo, y lo que le quería preguntar a Dalila es si tu trabajo, Dalila, ha tenido repercusión, digamos, en la escuela hacia el equipo directivo, porque es un trabajo interesante para poder trabajar desde distintas aristas y ir movilizando el proyecto educativo de la escuela. Sí, totalmente. Me pareció interesante desde ese lugar aportar las voces de los chicos y que los chicos se sientan identificados con un proyecto que los acompañe, ¿no? Desde ese lugar. Sí, totalmente. Hasta inclusive fue pensado desde el equipo directivo. En esas voces también está el equipo directivo. Muchas veces hasta un detalle de la organización de la secuencia fue el formato taller, y inclusive hoy lo estamos poniendo en práctica también, pese a esta cuarentena, pero con materias interdisciplinarias, haciendo un seguimiento puntualmente de algunas trayectorias educativas. Yo creo que es un trabajo en conjunto, y desde ya pensar el espacio en metodología de la investigación en ciencias sociales fue junto al equipo directivo, la asesora pedagógica y colegas. Los colegas también yo trabajo en parejas pedagógicas en la escuela, y la verdad que yo soy la que está a cargo del espacio de metodología, pero no es mi espacio, es un espacio construido por todos los que formamos parte de la institución. Está bueno que lo puedas contar. Que puedas contar cómo lo van trabajando. Y la verdad que lo vamos trabajando en los recreos, en los espacios que nos queda tiempo, por mensajes, por WhatsApp, por todos los medios que podemos, pero metodología específicamente es un espacio de construcción colectiva. ¿Por qué? Porque en 2015, cuando yo comienzo a darlo, nueva, recién egresada, me dejé ayudar por todos esos que ya habían transitado la investigación, y yo los nombro en el video, y la verdad que es grato trabajar acompañada. Eso está muy bueno. E inclusive hasta en Feria de Ciencia, que yo lo nombro, que también fuimos, la verdad que siempre acompañada por todo el equipo directivo, colegas, y eso es grato. Está bueno por ahí el hecho de poder trabajarlo integrado, ¿no? Los trabajos que vimos anteriores, el miércoles anterior, hay un trabajo muy importante desde la integración de áreas y de trabajo en equipo, digamos, ¿no? Y comunitario en función de una problemática. Claro. Te quería preguntar si estaban trabajando así también. Sí. Inclusive en este tiempo de pandemia que estamos atravesando, en sexto año tenemos una propuesta interdisciplinaria, filosofía, metodología y construcción, en donde van a cerrar construyendo una revista digital, 3 espacios en uno, como quien dice. Los atrapamos a los estudiantes desde las tecnologías y desde pensar que con una problemática puntual, que es la pandemia, interdisciplinarmente. En esa construcción también apoyó el equipo directivo y la asesoría pedagógica. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo trabajo con Dalila y bueno, es un placer trabajar con ella. Trabajamos justamente lo que está diciendo desde los espacios de construcción y filosofía. Y pensaba un poco, si bien ella de alguna manera en su secuencia planteó varios objetivos, yo creo que un poco lo mencionó Mario, ella también logra desde plantear la problemática de esto de los que se quedan en el camino, convertir el aula en un espacio público, ¿no? En un espacio de participación y en un espacio de construcción de la ciudadanía. Entonces considero que lo que ella ha planteado y ha llevado a cabo en estos procesos también logra una participación genuina de todos los estudiantes, ¿no? El aula como un espacio de participación. Yo creo que tiene varios impactos, ¿no? A nivel institucional, pero también a nivel áulico en los estudiantes. Y doy fe de esto que ella menciona, de que los atraviesa que los docentes muestren preocupación y se ocupen de cada uno, o sea, desde su individualidad y desde su particularidad, y cómo el equipo, ¿no? El equipo de conducción acompaña
orienta y de alguna manera también nos va asesorando en este camino. Cómo podemos ir acompañando en cada una de las instancias, ¿no? Desde esto que planteó Dalila, pero a su vez, ir generando, instancias de convivencia que se generan en la escuela y que también son espacios de participación. Espacios en los que los estudiantes sienten que, mira, los queremos dejar adentro, queremos acompañarlos, queremos que estén acá y que se sientan que son parte de la escuela, no son una partecita, somos todos partes, ¿no? En comunidad. Gracias, Laura. Sí, tiene que ver con eso, y inclusive esto que mencionás vos, acompañada como pareja pedagógica y como equipo de conducción en cada una de las acciones que realizamos, que es un ida y vuelta, es un borrador constante, pero en eso vamos. Yo sé que no trabajo sola, trabajo acompañada. Vamos a ir avanzando con la otra presentación, la de Walter y Cecilia, así que le doy el paso a ambos compañeros de Victorica, que van a presentar sus trabajos, su video, y después en todo caso seguiremos retomando la conversación. Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy Cecilia, por ahí anda mi compañero Walter, ¿sí? Nosotros hemos realizado un trabajo que se llama El deporte y la construcción del otro. Es un trabajo interdisciplinario entre los espacios de educación física y antropología. Es un trabajo que llevamos adelante en 5º año del secundario. Y bueno, para esto hemos realizado un video. Buen día, mi nombre es Walter. Y bueno, quería agradecerles a todos por tomarse un tiempito para conectarse y compartir con nosotros este trabajo que, como dijo Cecilia, duró aproximadamente 2 años. Somos Walter Piccolomini, profesor del espacio de educación física, y Cecilia Blanco, profesora del espacio de antropología del Instituto San Juan Bosco de Victorica, La Pampa. Nuestro trabajo es una propuesta interdisciplinaria titulada El deporte y la construcción del otro. Comencemos. Esta propuesta de enseñanza nace con un ¿qué tal si armamos? Pregunta que encerró por 2 años una iniciativa que se concretó recién en noviembre del 2019 en el marco de una propuesta de capacitación de justicia curricular de las escuelas salesianas pampeanas. ¿Qué tal si armamos? No fue una pregunta inocente, ingenua. En sí misma es una invitación al movimiento, al cambio, al salir de una zona de confort. Implicó un cierto desafío, pues habilitó la participación de y con otros, al trabajo en equipo. Requirió establecer acuerdos, pautar enfoques, tomar posturas comunes. Como docentes, consideramos que la enseñanza es un acontecimiento singular, es una actividad que implica un grado de invención e incertidumbre. En palabras de Daniel Feldman, la enseñanza es una actividad que requiere ir para retirarse, para dar lugar. El otro tiene que aparecer en el espacio de donde uno se va. Por esto es imprescindible asumir el desafío y la responsabilidad de despertar el deseo de saber para que los estudiantes se puedan apropiar, crear y recrear la cultura, crear sus propios pensamientos y tomar postura. En este sentido, los estudiantes no solo fueron los destinatarios de la propuesta, sino que también fueron los protagonistas de la misma, ya que las actividades implicaban un rol activo y crítico en cada clase. Asimismo, Connell nos aportó la categoría de justicia curricular, ya que critica la pretensión de neutralidad curricular y considera que la justicia curricular se materializa cuando los saberes se abordan desde la posición de los menos favorecidos. ¿Qué tal si armamos? Marcó un camino, una forma de transitar el currículum escolar del Instituto San Juan Bosco de Victorica, La Pampa, de 2 espacios curriculares que antes andaban por autopistas paralelas.
Delineando los primeros pasos, ¿hacia dónde? Organizamos nuestra propuesta de enseñanza en forma de secuencia didáctica. Siempre tuvimos en claro que la propuesta debía de una u otra forma tocar la experiencia vital de cada estudiante para que pudiera ser realmente significativa. Quisimos promover la reflexión crítica respecto de la historia del deporte como práctica cultural que, según el posicionamiento, favorece la inclusión social o, en caso contrario, genera prácticas discriminadoras constructoras de otredad. Además, quisimos promover la sensibilización social ante la problematización de situaciones de injusticia en las actividades deportivas a lo largo de la historia y especialmente en la actualidad. Entonces, ¿cómo? Aquí las decisiones sobre cómo enseñar lo que nos habíamos propuesto entraron en juego y la dimensión didáctica de la enseñanza se hizo empírica y comenzó a tomar forma. Decidimos que el formato taller era el acorde para alcanzar los propósitos planteados, ya que promovía un rol activo, crítico y reflexivo de los estudiantes. Por esto, organizamos grupos de trabajo que debían permanecer durante toda la propuesta, a fin de tener una continuidad en las producciones grupales. De esta forma, comenzamos a crear distintos escenarios de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes tengan diversas oportunidades de vincularse con el saber y puedan desarrollar sus capacidades. En el primer momento, o primer escenario, proyectamos la película El triunfo del espíritu. Elegimos esta película porque permitía no solo introducirnos en la temática, sino que también, al ser una historia verídica, habilitaba el análisis de casos reales a partir de categorías conceptuales de los dos espacios curriculares: el rol del Estado en las políticas deportivas, dimensiones y bases del poder, formas de construcción de otredad. En el segundo momento decidimos abordar la historia del deporte y de la actividad física y una de sus clasificaciones, para que los estudiantes pudiesen identificar al deporte como una construcción histórica, cultural y social que, según el posicionamiento, promueve la inclusión o la discriminación del otro mediante análisis de casos y artículos periodísticos. El tercer momento fue interesante y enriquecedor. Los grupos debían iniciar un rastreo de información a fin de seleccionar casos del deporte como práctica sociocultural inclusiva y discriminatoria a nivel mundial, nacional y local. Debían sistematizar la información en un PowerPoint, teniendo en cuenta la ubicación de los casos en el momento histórico del deporte, la identificación del otro, las actitudes ante el otro, las relaciones de poder, la identificación de prácticas inclusivas y discriminatorias. En el cuarto momento, todos aprendimos de la experiencia de la profesora de Educación Física Laura Iriarte, quien trabaja en el deporte adaptado en la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 9 de nuestra localidad. Fuimos a visitarla a fin de realizar una entrevista sobre la temática que estábamos abordando. Terminamos nuestro encuentro jugando a las bochas adaptadas en dicha escuela, a fin de que los estudiantes pudiesen vivenciar la complejidad del deporte adaptado, experiencia en la que nos dimos cuenta de lo poco que conocemos sobre el mismo, sus reglas y complejidades. Fue en ese momento que los estudiantes, por iniciativa propia, le propusieron a Laura y a nosotros realizar un trabajo comunitario el año próximo junto a alumnos de la escuela especial, a fin de realizar jornadas donde el deporte sea una excusa para compartir con el otro. En el quinto y último momento, desafiamos a nuestros estudiantes a escribir un texto argumentativo con forma de artículo, donde tomasen postura respecto de la temática abordada.
Fue muy significativo ver a los estudiantes discutir sobre las tesis de cada artículo, respecto si el deporte favorece la inclusión o en caso contrario, excluye. Los debates eran interesantes y el modo en que se evaluaban entre ellos también. En fin, esta secuencia de enseñanza generó experiencias de aprendizaje no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como profesores. ¿Qué aprendimos como docentes salesianos? Aprendimos que entender la enseñanza de la justicia curricular implica tener un posicionamiento crítico ante la desigualdad, la injusticia, las relaciones de poder, la pobreza, el contexto histórico, político, económico, social, cultural actual. Ver al que históricamente no es visto, escuchar al silenciado, dar lugar, es un desafío de la educación como derecho. La escuela salesiana requiere que como docentes desarrollemos un posicionamiento pedagógico, didáctico, crítico y éticamente comprometido con las problemáticas sociales, con los modos de hacer escuela, con los modos de enseñar y de aprender con las nuevas generaciones. La escuela secundaria actual requiere cuestionar la gramática escolar, sus mitos, requiere problematizar su estructura, lo tradicional, lo meritocrático, en pos de construir una escuela cuya oferta educativa sea acorde a las características de los adolescentes y jóvenes de hoy y a las demandas de una sociedad que requiere justicia, igualdad y respeto por la diversidad. Finalmente, podemos decir que como pareja pedagógica diseñamos una propuesta particular, un modo de articular dos espacios curriculares que en palabras de nuestros estudiantes estuvo buenísimo. Si bien parece o parecería simple, cuando uno ve con el diario del lunes la propuesta, no es tan simple sentarse a congeniar, digamos, un espacio como educación física con una formación diferente a un espacio de antropología, que por sí es más teórico, por ahí más duro. Y la verdad que han logrado hacer un trabajo interesante que, digamos, quizás como punto de partida se podría pensar en otros espacios a futuro, ¿no? Esto de seguir, ¿no? En esto de qué tal si armamos se podría seguir ampliando, ¿no? A otros espacios a futuro. Bueno, yo quería compartir con ustedes, como dije con el trabajo de Dalila, son invitaciones al leer el texto, al leer la narrativa, me sentí invitado por ahí a pensar algunas categorías conceptuales que me surgen a partir de la lectura, ¿no? En primer lugar, la pregunta esta que ustedes plantean, ¿no? Del qué tal si armamos, ¿no? Que no es una pregunta, como bien dicen ustedes, una pregunta inocente, si bien es una pregunta que llevó tiempo concretar, ¿no? Quizás en esto por esta cuestión de salir de la zona de confort, ¿no? Que plantean ustedes, ¿no? Esta cuestión que no es fácil, que a su vez a veces es un anhelo de todos los educadores, esto de pensar colectivamente, ¿no? De sentarnos a pensar colectivamente. A veces siempre es más fácil, plantear mi propuesta cerrada a otros espacios, esto de construir juntos. A veces esto que planteamos también en el espacio formativo, de que a veces lo que circula en las salas de profesores a veces no tiene que ver con el currículum, sino con otros temas. Entonces a veces uno no encuentra ese espacio de encuentro con otros docentes. Entonces la verdad que ustedes han logrado un trabajo, un punto de partida, yo considero que no es un punto de llegada, sino es un punto de partida para pensar otras propuestas de él, qué tal si armamos juntos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es esa zona de confort, ¿no? En la que nos ubicamos los docentes cuando tenemos que pensar algunas alternativas, ¿no? ¿Qué será lo dado, lo que vengo haciendo, ¿sí? A veces quizás la pereza intelectual, en la que caemos muchos de nosotros, por la cantidad de horas, por la carga laboral, por el estrés de la vida cotidiana, ¿no? Esta invitación, en esta pregunta, a abrir el juego, ¿sí? A dar de nuevo, de alguna manera, y la pregunta también, ¿desde dónde parte esa pregunta, ¿no? El qué tal si armamos, ¿de dónde sale? ¿Sale de ustedes? O quizás sale de algún otro, ¿sí? Que podríamos poner, como dije en el trabajo de Dalila, en mayúscula,
¿no? Alguna situación o alguna pregunta, quizás o algún planteo de los mismos estudiantes, ¿no? Que, bueno, que promueve e interpela la práctica y nos hace hacernos estas preguntas, de empezar a pensar juntos temas que sean significativos para ellos. La segunda invitación que me hago, que me siento, digamos, de alguna manera interpelado, es a repensar o a pensar la noción de otro, ¿no? Ahí aparece como dos formas de construir un otro, ¿no? Las prácticas deportivas y los estereotipos y representaciones culturales, ¿no? Se me aparece un sentido de la construcción de la otredad como una categoría definida desde un nosotros, ¿no? Y que me parecería que esa forma de definir la otredad, de alguna manera, es hostil a la mismidad, es hostil al nosotros, ¿no? Parecería como que ese otro se muestra como enemigo de un nosotros. Y desde esa posición, quizás algo esencialista, ¿no? Donde nosotros somos esencialmente humanos y los otros son los raros o los anormales, ¿no? Quizás podemos ver que eso genera de alguna manera una forma de construir la otredad desde lo raro, de lo inmoral, de lo provocador de las buenas costumbres, ¿no? Y a partir de ahí, quizás desde esa posición se parten de propuestas de enseñanza que quizás se vuelven como formas de adoctrinamiento, ¿no? Donde hay que erradicar lo distinto, porque atenta contra lo igual, contra la norma, contra lo aceptado por todos. Y quizás otra forma de construir la otredad, que me parece que va en la línea de lo que ustedes proponen, ¿sí? Que es de ver la otredad desde el lugar de la otredad, ¿no? Desde el lugar y reconocimiento de la alteridad, ¿no? No desde la expansión de mi propio yo, no desde mi dominio. En ese sentido, y creo que es interesante volver a retomar a Levinas, ¿no? Porque Levinas encuentra en la otredad justamente el vínculo con lo absoluto, como si Dios hablara en el sufrimiento de ese otro que queda excluido. Y la verdad que pensar la enseñanza desde la otredad, en tanto otredad, de alguna manera implica, como ustedes bien citaron y que me parece que es interesante de Feldman, ¿no? Esto de pensar la enseñanza como un acontecimiento singular, ¿no? Una actividad que implica un grado de invención, de incertidumbre, porque obviamente requiere un gran esfuerzo por dejarme interpretar por el otro. En este sentido quiero retomar, siguiendo esta línea, la concepción de antropología narrativa de Merich, ¿sí? Que Merich plantea que él dice, somos un tiempo y un espacio, ¿no? Somos hombres y mujeres como seres interpretadores, ¿sí? Como que no poseen una esencia inamovible, una identidad sustancial. Nos hallamos instalados en el mundo que no hemos elegido, hemos caído en este mundo, ¿sí? Y bueno, y que tenemos que de alguna manera estar transformando el mundo y nos vamos transformando nosotros. En este sentido, me parece que en esta línea de lo que ustedes planteen, esta necesidad de construir, ¿sí? No solamente las prácticas deportivas, sino también los sentidos, los estereotipos en esas prácticas, y de mirar los procesos históricos de una manera deconstructiva, de una manera crítica. Y en tercer lugar, yo me veo invitado a pensar el deporte como un encuentro humano, ¿no? Cuando hablamos de encuentro humano lo hablamos en un sentido genérico, ¿no? Un encuentro, podríamos decir, inclusivo, un encuentro donde estemos todos adentro, ¿no? Que estemos todos invitados a la mesa, ¿no? Es el espacio de la justicia, el encuentro con el otro, ¿no? El deporte como espacio de justicia, como espacio de encuentro, ¿no? Desde algo tan humano como el otro hecho cuerpo, porque nos encontramos los cuerpos, somos subjetividades, pero nos encontramos también con nuestros cuerpos, nuestros propios cuerpos. El segundo, bueno, con respecto a la invitación, también me veo a reflexionar y accionar de alguna manera. Y ustedes muy bien lo dicen, ¿no? En esto de la enseñanza como justicia curricular implica, como docentes salesianos, ¿no? Tener un posicionamiento crítico ante la desigualdad, la injusticia, las relaciones de poder, la pobreza, ¿sí? Todo aquello que de alguna manera excluye. Y en ese sentido, digamos, ustedes se sienten interpelados, se sienten llamados, responsabilizados de alguna manera a atender o abordar una injusticia histórica, ¿no? Esto de hacer memoria, porque convengamos que esos textos que ustedes proponen de lectura de alguna manera recuperan la historia del deporte, recuperan las historias de los estereotipos, y también de mirar los estereotipos actuales, ¿no? Entonces, mirar la memoria también para poder responder, ¿no? Por el otro y por el sufrimiento del otro. Y en ese sentido, digamos, ustedes proponen, y creo que sale de los chicos, que eso es lo más interesante, ¿no? De los chicos y las chicas,
¿no? Esto de una acción, ¿no? Algo que no solamente es reflexionar, como dije también con el trabajo de Dalila, sino es actuar. De alguna manera, esta cuestión de ponernos en camino, ¿no? De ofrecer alternativas, ¿no? De provocar un cambio, ¿no? De hacer temblar las estructuras de poder, ¿sí? De ver las fisuras, de encontrar los intersticios de cambio, ¿no? Creo que a veces parecería como que uno en una estructura tan homogénea y tan amplia, que parecería que es estas cuestiones de los estereotipos, ¿sí? Estas estructuras de poder que a veces no nos permiten transformar, nos parece que que no tiene sentido a veces hacer cosas porque parecería como que quedan en la nada. A veces estas actitudes o estas acciones singulares van como, yo siempre digo, van mostrando la zona de clivaje, ¿no? Van mostrando las fisuras de esa realidad, y cuando uno empieza a escarbar, en algún momento se empiezan a caer paredes, se empiezan a caer muros. Bueno, Lucas, muchas gracias a vos, en realidad, por la devolución. Es cierto todo lo que has mencionado respecto de que, por ejemplo, la pregunta, esto, ¿qué tal si armamos? ¿Sí? Es una pregunta que realmente, bueno, surge en la escuela, pero surge en dos espacios que realmente andaban por autopistas paralelas. Primero esto que vos decías, de que la antropología parece netamente teórica y que la educación física es netamente práctica, y en realidad con Walter lo que hicimos fue primero ponernos de acuerdo, porque no fue fácil, y tuvimos muchos encuentros en donde tuvimos que tratar de encontrar puntos de encuentro. Y en estos puntos de encuentro, bueno, encontramos, bueno, de estos puntos de encuentro surge esta propuesta. Decidimos justamente que toque la experiencia de los chicos. Justamente trabajamos con un grupo en donde los chicos eran sumamente deportistas, ¿no? Recuperar muchas veces las experiencias de los chicos, que ellos problematicen incluso y puedan posicionarse ante sus propias experiencias, bueno, fue un desafío para nosotros, ¿sí? Y creo que, si puedo llegar a decir que la experiencia de aprendizaje que tuvimos, o que yo tuve como profe, fue recontra significativa, ¿sí? Porque realmente, o sea, también tocó mi experiencia vital, digamos, y me aportó a romper estructuras de esto de que, bueno, parece ser que un espacio debe ser cerrado, y no, hay que empezar a trabajar con otros, a generar propuestas interdisciplinarias, porque eso ayuda a la significación de los saberes, y a que los chicos puedan habitar esos espacios, ¿sí? Para que puedan apropiarse de la cultura. Y bueno, por ahí anduvimos caminando con mi compañero Walter. Gracias. Hola. Bueno, primero quería agradecerte, Lucas. Fue muy significativo la apreciación que hiciste. Y sí, anoté unas cositas por acá de proyectar nuevas propuestas. Y sí, estamos charlando con Ceci. Si Dios quiere, vamos a trabajar entre deporte y género. Salió una charla del trabajo y yo viendo un trabajo que he visto de un colega, me pareció interesante continuar con esto, y es un concepto que estaría bueno desarrollarlo. Y bueno, esto que hablaban de salir de la zona de confort, para mí fue muy significativo, porque desde la educación física, nosotros, como decían, es un área muy práctica, y bueno, salir al espacio y al encuentro de una materia tan teórica, para mí significó un desafío. Fue muy... me desafió el sentido de conectar con la profe. Desde ya, muchísimas gracias, Ceci, porque aprendí mucho. Y esto de aprender y de preguntar, de esto de no tener miedo, de manifestar la ignorancia de algunas materias, porque en mi formación siempre tuvimos materias prácticas, o al menos no desarrollamos la forma teórica de desarrollar una clase. Y bueno, fue esto que me movilizó un poco,
Y me acordé cuando estabas hablando, Lucas, de un profesor que tuve cuando estaba haciendo el profesorado, que decía que dependía de nosotros cambiar la mirada que tienen el resto de los colegas, de los docentes, sobre la educación física, de que tirábamos la pelota, que éramos vagos, y me acordé de eso, y lo quería compartir porque acá estamos intentando transformar la educación física para bien. Ubicaba esta imagen, o sea, traté de buscar imágenes que me suscitaron a mí determinadas cuestiones cuando los leí. La verdad, Lucas, que no tengo mucho para aportar. Después de tu presentación habíamos intercambiado y me pareció como muy precisa, así que por ahí, bueno, voy a lo que me suscitó a mí. Primero pensar en estos cuerpos que, como decía Lucas, cuando abordamos cualquier acción no podemos sino desde lo que somos, que es un cuerpo, somos un cuerpo. Muchas veces abonamos esta lógica dicotómica de somos cuerpo y alma, pero en realidad somos un cuerpo que está animado, pero es uno solo, no estamos por separado, no es el cielo y la tierra, la lógica binaria para la construcción no sirve, no es antropología y educación física, es un cuerpo que transita la escuela intentando mirarse desde distintas perspectivas. Entonces retomo lo que decía Cecilia recién, sí, íbamos por autopistas paralelas, y mi pregunta en relación incluso al trabajo de Dalila es, 2 años nos ha llevado, dijeron ustedes, pensar en conjunto. Entonces habrá que repensar si somos comunidades educativas que piensan la escuela, o si venimos en un piloto automático y de repente nos lleva 2 años pensar en trabajar articuladamente en forma profunda y de sentido, como ustedes mismos dijeron que había pasado, ¿no? Bueno, entonces, los cuerpos que están allí, ¿no es cierto? Esos cuerpos que nos interpelan a nosotros. Voy al texto que ustedes armaron. Quisimos, dicen, poner la reflexión crítica respecto de la historia, deporte como práctica cultural, según el posicionamiento, favorece la inclusión social o genera prácticas discriminatorias, constructoras de otredad. Evidentemente, bueno, Foucault plantea que los cuerpos son esas superficies grabadas de acontecimientos. Entonces podríamos preguntarnos por los cuerpos de estos pibes y nuestros cuerpos, ¿cuáles son los acontecimientos que la escuela ha escrito sobre nosotros? Si bien esa gramática es la gramática escolar es la que atendemos, también hay una gramática de los cuerpos, y también los cuerpos han sido intervenidos por esas propuestas, ¿no? Los cuerpos son intervenidos a veces sin respeto, a veces con respeto, a veces sin conciencia, a veces con conciencia, ¿no? Bueno, por supuesto traemos a Butler, que también Fabián la semana pasada la traía en relación a los cuerpos que importan, esos cuerpos, todos esos cuerpos importan. Traigo o empiezo a despuntar aquí los cuerpos distintos, los cuerpos adaptados o la educación física adaptada. Fíjense que la experiencia que vieron de educación física es adaptada, y yo me preguntaría también cuáles son los objetivos en la escuela desde antropología que adaptamos para las distintas capacidades de los distintos alumnos que tenemos delante, sabiendo que la escuela es heterogénea, no necesariamente que la escuela tiene planes de integración, ¿sí? Estoy hablando de lo que conocemos los pedagogos como objetivos diferenciados, ¿no? Entonces todos esos cuerpos importan, no solo importa si ese cuerpo está además con una discapacidad motora, tal vez importan todos los cuerpos porque hay distintas maneras de construir el conocimiento, y por eso las funciones cognitivas pueden tener que ser estimuladas y que nosotros armemos un objetivo diferenciado en cualquiera de las áreas de la escuela, en cualquiera de las materias. Digo, el cuerpo importa porque es un otro, ¿sí? Más allá de su abyección, más allá de su diferencia específica y clara, de su amputación, de su imposibilidad. Ese cuerpo es un otro. Por eso también traigo de nuevo a Connell, que ustedes lo citaron, teniendo en cuenta que ella hace una gran crítica sobre la masculinidad hegemónica,
Y ustedes estudiaron muy bien eso, y vieron muy bien eso, y en la película se ve claramente cómo hay algunos deportes netamente de varones, netamente de mujeres, como en algunos casos unos no entran, otros sí entran, los blancos, los negros. Es una cuestión de género, es una cuestión racial, es una cuestión política. Y por eso decía en la presentación anterior que nosotros no estamos tan acostumbrados a sostener transiciones de género. Pensemos antes, no hemos sido capaces durante muchos años de sostener transiciones en personas que se divorciaban y construían otra pareja heterosexual. De hecho, el que era divorciado tenía que irse de las escuelas católicas, ¿no? Ni siquiera esas transiciones en heterosexualidad. Imaginemos esos cuerpos en transición de género, ¿no? Cómo sostenemos, soportamos, más allá de los contextos históricos, las verdades que el Evangelio nos invita a sostener como verdades. Dicen, elegimos esta película, excelente película por otro lado para este tema, el rol de Estado y las políticas deportivas, las dimensiones y las bases del poder, las formas de construcción de la otredad, y el rol del Estado en Argentina, donde nos ha costado tanto y nos cuesta tanto sostener la ESI dentro de lo que es la educación, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, como marcos normativos que nos gusten o no nos gusten, son políticas de Estado, y que tendremos que ver cómo, desde nuestra perspectiva, acompañar lo que esos cuerpos tienen legalmente posibilidades de vivir y de ser. Entonces todavía hoy nos cuesta en las escuelas católicas desarrollar proyectos de educación sexual integral, entendiendo a ese cuerpo desde una antropología, ¿sí?, que nos refleje desde nuestra identidad. A veces los marcos de ley nos los olvidamos un poco, o tratamos de encontrar el modo de culebrearlos un poquito, ¿no? No siempre, pero a veces ocurre. Finalmente, bueno, ¿cómo llego a trabajar en el deporte adaptado? Que es esta cuestión que tomé un poquito antes. ¿Qué significa el deporte adaptado? Cuando todos nosotros somos iguales, ¿no? Y acá hay una cuestión antropológica fuerte que pensaba, ¿no? Scliar habla de la pedagogía de las diferencias y habla fundamentalmente de entender a los cuerpos como iguales. Y que el desafío es que todos podamos tener acceso a los mismos saberes, o a poder desarrollar esos mismos saberes. Por eso hablaba de un aula que es heterogénea, aunque ninguno esté en silla de ruedas, ¿no? Para poder poner una diferencia clave estética, pero no ética, de ese otro que tengo delante, y ver que si en un aula heterogénea yo tengo que desarrollar objetivos diferenciados para que estos pibes normales puedan llegar a cumplir los objetivos de mi materia, en realidad hay otras categorías que entran en juego, que es lo normal, lo anormal, lo capaz y lo incapaz, lo que no necesita adaptación y lo que necesita adaptación. Y finalmente, bueno, tengo que felicitarlos y decir que me quedé con, ¿qué tal si armamos, no? Que esto también lo tomaba Lucas. Entre esa pregunta, ¿qué tal si armamos? Y quiero decir que ese qué tal es porque implica que hay algo que está roto, hay algo que está desconectado dentro de la caja curricular, o está en paralelo, como decía Cecilia, ¿no? Armemos, porque hay algo que está desarmado. Armemos, porque por más que estemos en paralelo no nos estamos tocando, no estamos armando una red, estamos dando opciones, pero el armar implica algo desarmado. Entre ese qué tal si armamos y el estuvo buenísimo de los pibes, que lo dicen al final y que ustedes lo plantean tan hermosamente, lo que hay en el medio, me pregunto, ¿qué es lo que estuvo buenísimo para los pibes? Que pudimos mirar los cuerpos en relación, eso estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo que el armado, el contacto entre las áreas, deja que podamos mirar los cuerpos tal como están, ¿sí? Están en relación, porque necesitamos unificarnos, y para ser esto que soy necesito que ese otro, esa alteridad, esa otredad, me construya también. En esa relación voy construyendo, por supuesto, mi propia singularidad,
y nos damos cuenta que eso es posible, nos damos cuenta que es posible conectar, armar, mostrar el cuerpo sin necesidad de que haya una nota discriminatoria expulsiva, y podemos pensar holísticamente en la escuela. O sea, eso me pareció, la verdad, chicos, genial. Así que bueno, por ahí va mi aporte, mi mirada. Así que les agradezco que armen, les agradezco que esté buenísimo poder mirar los cuerpos en relación y no condenar, y abrir. Eso me parece. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por ahí, cuando vos ibas haciendo la devolución, la verdad que me surgen un montón de cuestiones, ¿sí? Por ahí contarte de que en realidad, y eso lo contamos en la secuencia, sí. La escuela sostiene un proyecto ya desde hace 6, 7 años, un proyecto de educación física mixta, proyecto que fue muy resistido incluso por los docentes de educación física de ese entonces, excepto 2 profes que lucharon porque la educación física realmente sea mixta, porque este posicionamiento rompe estructuras, y porque justamente implicaba entender la educación física desde otra perspectiva. Sí, sí. Realmente fue así, y fue muy resistida incluso hasta por familias, por los mismos estudiantes. Bueno, creo que el proyecto de educación física mixto fue para nosotros, digamos, un antecedente también para pensar este proyecto. Esta secuencia, perdón. Y a medida que con Walter transitábamos esta propuesta, que de hecho, quiero contarles que eso no lo contamos en ningún lado, que para poder llevarla a la práctica, lo que hicimos con Walter fue preguntarle a los chicos, ¿qué les parece si trabajamos juntos esta propuesta? Y los chicos realmente la recepcionaron y tuvieron mucha ilusión al respecto, porque íbamos a empezar a ponerla en práctica en agosto, y pasaron varias cosas que iba haciendo que la propuesta, en vez de empezarla a trabajar en agosto, se proyectara a septiembre, y después los chicos tuvieron, no me acuerdo qué actividades, que tampoco se pudo. Bueno, la cuestión es que entre fines de octubre y todo noviembre la pudimos poner en práctica. La verdad es que esta noción que vos nos das de pensar los cuerpos fue algo que surgió durante la puesta en práctica de la secuencia, porque los mismos chicos nos llevaron a plantearlo y a pensarlo. Hemos trabajado de distintos casos, distintas experiencias, incluso a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, y algunos casos actuales, que, bueno, nos hacen reflexionar que es necesario también poner sobre la mesa otras temáticas referidas al deporte que tienen que ver con el género. Sí, sí, es lo que dice Walter, ¿no? Que van a retomar. El análisis pretende retomarlos a ustedes para una reflexión más grande. Claro. Se entiende que ustedes están transitados, claro. Sí, y vos sabés que, bueno, los chicos nos llevaron a pensar estas cuestiones en todas las apreciaciones que ellos iban haciendo en la medida que íbamos transitando por los distintos escenarios que fuimos planteando, ¿no? Porque hubo casos que nos llevaron a eso, por ejemplo, el caso de los Dogos, ¿sí? Que es el equipo de fútbol, de fútbol argentino homosexual. ¿Sí? Entonces, bueno, los chicos, hubo un grupo, Sofía, por ejemplo, Sofía, Martina, que nos hicieron pensar por qué, profe, tu elección sexual debe ser un condicionamiento para formar parte, por ejemplo, del equipo de fútbol de la selección argentina. Lo decíamos con Lucas, eso, Lucas planteaba eso cuando conversábamos nosotros, sí. Eso sí.
Y realmente, bueno, todas estas cuestiones, entre otras muchas más, a nosotros nos han llevado incluso a pensar estas categorías que tanto Lucas como vos nos están también poniendo en juego, ¿sí? Y volver al concepto del cuerpo me parece genial, y creo que es algo que estaría buenísimo también retomar con más profundidad por parte de nosotros. Muchas gracias por eso. Yo quiero hacer una simple acotación a lo que dijo Viviana, ese de estuvo buenísimo, y creo que lo que estuvo buenísimo fue que los chicos fueron parte del trabajo, y contar sus experiencias y la influencia de sus emociones cuando leían los casos, porque hay casos que son muy chocantes. Eso creo que fue lo que estuvo buenísimo. Atravesado, que fue una actividad atravesada por emociones fuertes. Una de las cuestiones fue que ellos propusieron hacer un trabajo comunitario con estudiantes de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, y bien decíamos ahí que el deporte sea una excusa para compartir con el otro. Y bueno, y en esto de trabajar y hacer propuestas interdisciplinarias, lo que con Walter hicimos fue compartirlos con los profes que están a cargo del espacio de educación física en 6º año. Y bueno, la verdad que la iniciativa de los chicos en este contexto se ve un poco truncada, que ojalá se pueda recuperar, digamos, cuando, si Dios quiere, podamos volver a cursar todos los días a la escuela de forma física, digamos, ¿no? Eso, bueno, es algo que comenzó siendo una propuesta para este año, pero bueno, el contexto nos lleva a establecer otras formas de trabajar. Bueno, buenos días y para todas. Agradecer primero a Dalila por el trabajo, por la exposición y lo realizado, y también a Cecilia y a Walter por compartir esto. Yo me voy a presentar como uno de los resistentes a lo que mencionaba Cecilia de esto de educación física mixta en este colegio. Yo fui por ahí uno de los mentores y también los que sufrí los coletazos de esos muros y esos efectos del poder muchas veces cuando uno toca este tipo de cuestiones. Y me quería referir a dos cosas. Primero, también mencionar esto de Foucault en cuanto al poder sobre los cuerpos en la escuela y sobre todo en la educación física, y decirles que sobre todo el cuerpo de la mujer ha sido blanco de poder durante la historia, no solo de la educación, sino de la educación física. Celebro mucho que la educación física pueda entrar en diálogo con una disciplina como la antropología, porque la verdad, la historia de la educación física muestra un pasado donde se construían determinados estereotipos de género. La educación física no era lo mismo para los varones que para las mujeres, y esa formación tenía que ver también con un tipo de sociedad. Destaco también que el deporte es tomado por la educación física como un instrumento para lograr legitimidad en cierto momento de la historia, pero que este entró a la educación física sin filtros y en determinado momento llegó a colonizarla por completo. También entra el deporte con esta lógica que analizábamos en el trabajo anterior de éxito y fracaso. La competencia hace a este éxito y fracaso como una cuestión mercantil, también de eficiencia de los cuerpos, de competencia, de un modelo de ciudadano capaz de desempeñar determinados papeles en la sociedad y obviamente el papel del hombre. Quería felicitarlos a los dos por el trabajo realizado, por iluminarnos un poco y por también, en esto que dice Walter, cambiar un poco lo que son los estereotipos de determinadas lógicas disciplinares que por ahí hacen a que nosotros no podamos pensar en conjunto
determinadas propuestas educativas. Así que les agradezco muchísimo este trabajo. Creo que nos tiene que servir para propuestas educativas más abiertas, más justas, más inclusivas. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias y la verdad un placer haber compartido con ustedes estas experiencias tan ricas. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitarlos a Dalila, Cecilia, Walter por sus propuestas. Y en particular, mientras estaba escuchando la producción que habían realizado Cecilia y Walter, se me cruzaron algunas imágenes de lo que fue el año pasado, de poder acompañarlos, de poder ver las producciones. Y por ahí, hacia más allá de que el desafío fue la interdisciplinariedad y poder lograr que estos caminos en paralelo se pudieran complementar, que lo hicieron perfectamente, también me parece que la temática elegida, la forma de abordarlo desde los materiales seleccionados, las películas, los textos, las actividades propuestas que fueron muy ordenadas, permitieron que pudieran involucrarse todos los alumnos y sobre todo aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, que esto es a lo que apunta la justicia curricular. Realmente en este trabajo se pudo observar, y bueno, y en el Dalila también, pero bueno, por cuestiones de conectividad no le pude comentar, pero estos trabajos creo que nos tiran muchas pistas sobre dónde podemos ir transitando la escuela. Y si bien no son las únicas experiencias, porque bueno, como dijo Ceci, tenemos varios proyectos en marcha, lo rico de esto fue que ustedes pudieran hacer un relato, y ese relato poder compartirlo con nuestros colegas, porque por ahí lo que muchas veces nos cuesta es poder dejar registro de estas experiencias y de todo lo que vamos ganando y cosechando en el camino. Así que bueno, muchas gracias y gracias por dejarme acompañarlos. Yo solamente quería hacer un comentario, digamos, retomando algunas cuestiones que pude leer en estos textos de Cecilia y Walter. A mí me parece que una de las cosas que llama la atención de incluso las presentaciones que hizo Viviana y Lucas, es que esos cuerpos que importan, al decir de Butler, ya están en las escuelas. Sí. Ya están en las escuelas. Entonces me parece que hay que empezar a mirar de otra manera, exige una mirada distinta de esos cuerpos que se despliegan, ya están, ya sea del lado de nuestros estudiantes como de nuestros profesores, nuestros equipos docentes, directivos, esos cuerpos ya están en las escuelas. Y parafraseando el aporte que decía Lucas, en un momento dijo él así, como si Dios hablara en los otros. Yo diría que sí, no como si Dios habla en esos cuerpos radicalmente otros. Y es una cuestión, una tarea urgente de nuestros esfuerzos pedagógicos y pastorales de poder dialogar, aceptar a ese radicalmente otro en sus cuerpos, que ya están ocupando nuestros espacios. Esas aulas, nuestras aulas están llenas de esos cuerpos, habrá que empezar también a tomarlo, porque esos cuerpos importan, esos cuerpos tienen derecho a estar. Y retomaría también lo que decíamos en el aporte anterior, digamos, esas aulas como espacio público tienen derecho a estar, y es nuestra obligación acompañarlos. Y ligando también lo que decía en el trabajo de Dalila, porque desde la Ley de Educación Nacional del 2006 tenemos la obligación de acompañarlos en su terminalidad pedagógica. No podemos dejar que sin más que se vayan, que queden fuera del camino por tener tal cuerpo. Y Dios, tratando de hacer una síntesis de eso, yo creo que Dios habla en esos cuerpos y Dios sigue hablando. El tema es tener la capacidad de poder leerlos en esos cuerpos. Simplemente decir que de alguna forma volvemos a agradecer todas estas participaciones, las presentaciones de Dalila, de Cecilia, de Walter, y también los aportes de Viviana y Lucas. Los queremos volver a invitar el próximo miércoles, en el mismo horario vamos a seguir conversando pedagógicamente sobre esto, y en base a dos textos que nos parecen como como presentarlos rápidamente. Uno es del nivel inicial. Hasta ahora daba la impresión de que solo trabajamos en el área del secundario, pero sí, en nuestro programa de resignificación curricular hemos trabajado desde los ambos niveles, y en este caso un texto del nivel inicial que nos va a hacer pensar cómo un grupo de chicos, casi nuestros niños, nuestros infantes de 5 años,
postulan o proponen que el espacio público sea un espacio de todos donde podemos circular todos, y se reflexionan cómo pensar la educación vial en esos contextos. Me parece como una idea interesante porque tienen criterios de cómo habitar, cuáles son los derechos de todas las personas, de todos, de todas y de todes, a circular en el espacio público. Entonces sería un texto que nos permita pensar las claves de la educación vial en el jardín. Y así que ese sería uno de los textos que vamos a conversar el próximo lunes. Y el segundo es una metáfora, es un cuento tradicional que por no tradicional no deja de producir sorpresas, que es el de Caperucita. Yo diría que es un cuento que articula a un grupo de niños, una huerta, un lobo y Caperucita. Ese sería el texto del próximo miércoles, que también con Candela Usino, una profe de Pico, vamos a conversar, vamos a intentar de poner en sintonía de diálogo, porque darnos cuenta que también en estas articulaciones de textos nos permiten pensar nuestras prácticas pedagógicas. Y vuelvo a decir, la función de los textos de referencia nos permiten como ampliar el horizonte. Así que esa es la invitación, esa es la idea. El próximo miércoles 9 nos encontraremos para seguir conversando con estos textos. Y volvemos a decir, si alguien quiere sumar a otros compañeros, conectar, difundir por Facebook, por Instagram, por Twitter, por donde se les ocurra, está todo abierto. Algún docente me preguntaba, che, ¿y el acceso es libre? Sí, porque en realidad cuando uno empieza una mesa entre docentes es muy difícil ponerle límite a esto. Así que bueno, los vuelvo a reiterar, un cuento de Caperucita, el lobo y una huerta, y otro texto donde nos permiten pensar cómo circular en el espacio público a partir de las reflexiones de un grupo de chicos de sala de 5. Así que esa es la invitación para el próximo miércoles, y seguimos reiterando los agradecimientos que para esta altura del partido ya se tornan casi infinitos. Así que bueno, muchas gracias para todos y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Por la participación, por este espacio construido entre todos, que tanta riqueza y vida en abundancia nos trae para nuestros pibes y para quien quiera acercarse a compartirlo. Buena semana y hasta el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias.